Buenas tardes. Quiero, en primer lugar, en nombre del Instituto Aragonés de Fomento y del propio Gobierno de Aragón, agradecer a todas las personas que nos acompañan hoy aquí en esta sesión del Foro Pilot su presencia para asistir a esta mesa redonda sobre logística, oportunidades de futuro. En esta 16ª edición del Foro Pilot tomamos la decisión hace ya unos meses de, por primera vez, trasladarlo a otras sedes físicas más allá de la capital de Aragón, y así lo hemos hecho el pasado sábado, antes de ayer lunes y ayer martes, respectivamente en Fraga, en Teruel y en Huesca. Como ustedes conocen, en Aragón tenemos 4 plataformas logísticas en las ciudades que acabo de citar, incluida la ciudad de Zaragoza. Aragón ha quedado de manifiesto en esos debates que hemos tenido durante estos días anteriores. Es un concepto logístico amplio el que subyace debajo del nombre de Aragón, por nuestra posición geoestratégica, por el entorno que nos rodea en términos demográficos, en términos de desarrollo industrial y de Producto Interior Bruto. Y hoy nos gustaría reflexionar sobre las oportunidades precisamente que para nuestra comunidad autónoma, para nuestro sistema productivo, para nuestra industria, tiene no solo esa ubicación geoestratégica que es importante, sino también la aplicación de herramientas fundamentales en la economía digital en la que nos desenvolvemos. Lo que las tecnologías de la información y la comunicación suponen para la logística, y de la que los 2 ponentes que hemos tenido el placer de escuchar, Fabricio Salvador y Helmut Hamm, nos han hablado. Ese concepto de Industria 4.0 que, traducido a la logística, hemos querido acuñarlo en el lema de este Foro Pilot 2016 llamado Competitividad 4.0. Hemos escuchado aquí la potencia de conceptos ya cada vez más familiares para nosotros, como el Big Data, como los sistemas ciberfísicos, como el Internet de las Cosas, como la realidad aumentada. Todo ello debe servir indudablemente para fortalecer nuestro tejido productivo y, en definitiva, para crecer y para crear también empleo cada vez de más calidad en nuestro territorio. Por ello, hoy tenemos la fortuna de contar con nosotros, y quiero agradecérselo a todos y cada uno de ellos, especialmente a 5 especialistas en esta materia sobre la que hoy vamos a reflexionar. Voy a irlos presentando de uno en uno y voy a pedirles que, en un esfuerzo de síntesis en torno a 6-7 minutos como mucho, luego para que ustedes puedan formular preguntas tranquilamente, para que nos den desde el enfoque que considere el más adecuado cada uno de los presentes en esta mesa, nos den, digo, su visión sobre esas oportunidades de futuro que la logística supone para nosotros como territorio, como Aragón, como comunidad autónoma. Voy a empezar por Francisco de la Fuente, aquí a mi derecha. Francisco de la Fuente es economista. Ha desempeñado un amplio elenco de funciones en el mundo financiero, tanto en Zaragoza como en Madrid. Ha sido gerente de la Terminal Marítima de Zaragoza hasta finales del año 2015 y actualmente es director gerente de las 4 plataformas logísticas: Plaza, aquí en Zaragoza; Platea, en Teruel; Plus, en Huesca, y la plataforma de Fraga, así como de Expo Zaragoza Empresarial. Y, por consiguiente, sigue como consejero de la Terminal Marítima de Zaragoza. Por consiguiente, atesora una gran experiencia y visión transversal de lo que la logística implica. Cuando quieras, tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo creo que Aragón tiene ese potencial que todos estamos comentando, que es una región que está ubicada y que todos hemos coincidido en que está situada en ese cuadrante noreste que concentra todo el potencial, el 70% del potencial productivo y poblacional español, pero tiene muchas cosas más. Y lo que queremos en esta nueva etapa poner de manifiesto y trasladar al mundo es que logísticamente Aragón tiene unos complementos, que no es solamente el suelo que tiene, es un suelo de calidad muy bien urbanizado,
que alaban las multinacionales que vienen a instalarse aquí, pero es que tiene un entorno alrededor de conocimiento, como con el ZLC, de investigación, con el ITA, de asociacionismo en el clúster de logística que se emprende proyectos colaborativos, tiene una intermodalidad contrastada y que además ha ido creciendo en el aeropuerto, en las terminales ferroviarias, y todo eso forma un conjunto que elemento a elemento tienen su valor, pero que puestos en común crean un entorno que hace muy atractivo para la empresa, tanto de fabricación como de distribución, su colocación aquí. Y eso es lo que queremos transmitir en esta nueva etapa que me ha tocado iniciar desde hace unos meses, y lo que vamos a poner en valor pues, en los foros nacionales e internacionales a los que vamos a dirigirnos, ¿no? Yo creo que este reverdecer de las plataformas que estamos viendo pues tiene componentes de precio, porque efectivamente el suelo no va a bajar más, pero tiene componentes mucho más importantes. Empiezan a valorar todo ese entorno que se sitúa al lado del suelo, como la multimodalidad, la demanda de las empresas de gran distribución hacia los medios como el tren o el avión, y hay que empaquetarlo y sacarlo al mundo. Tenemos limitaciones, porque no todo va a ser maravilloso, o sea, a mí la que más me preocupa es la conectividad, y sobre todo la conectividad con Europa. Tenemos una conectividad nacional, por llamarla de alguna manera, o con la península ibérica, porque extraordinaria. Zaragoza, por ejemplo, pues, tiene, todos sabemos, con 15 capitales de provincia tenemos línea ferroviaria directa, tenemos un AVE, tenemos una red que confluyen y cruzan Aragón, autovías y autopistas que nos comunican muy bien, pero tenemos un gran hándicap, y es que si queremos logísticamente ampliar nuestro radio de actuación, pues tenemos que pasar, y pasar a Francia. Y pasar a Francia tiene, fundamentalmente, los del avión no tienen problemas, porque sobrevuelan los Pirineos, pero tienen los problemas de la carretera, solo hay un paso como tal en Aragón, y sobre todo tienen los problemas del ferrocarril y del ancho. Entonces, ese ancho ibérico que hoy nos limita y que nos coarta nuestra expansión, pues está en vías de solución por Cataluña, gracias a que nos incluyeron en el ramal mediterráneo para llegar a Madrid desde Tarragona y Barcelona, pero no está incluido la conexión con el eje atlántico, y para incluirnos solo nos faltan 40 kilómetros, que es la distancia que hay desde Zaragoza a la frontera con Navarra, donde conectaríamos con la Y vasca y con el ramal navarro del tren de altas prestaciones. Y después tenemos el Canfrán, que yo, que era un escéptico del Canfrán, porque cuando ves que el vecino no hace nada, pues dices, ¿para qué voy a trabajar en dirigirme allí? Pero el día que ves que los franceses se ponen en marcha, tenemos la obligación, porque tenemos primero, la menor distancia, y segundo, la plataforma ya preparada para ser sustituida de ancho, que nos permita conectarnos en ancho UIC con Europa. Entonces, hay que trabajar en eso, en esa conectividad, y después hay que alimentarla. Y para alimentarla necesitamos una gestión de la infraestructura y unos operadores logísticos, sobre todo ferroviarios, porque los carreteros se lo saben ya todo,
que nos permitan entrar en Europa sin las dificultades que hemos pasado, y luego a lo mejor Francisco Bordeguer nos explicará algo de eso, para montar un tren a Alemania o un tren a Bruselas. Entonces, yo no quiero extenderme más y simplemente... Muchas gracias. A continuación va a intervenir Alberto Walter Martínez. Es ingeniero técnico industrial. Desde hace más de 25 años, juntamente con su hermano, se vinculó a la empresa familiar y al grupo empresarial compuesto por 5 empresas de la misma actividad bajo el nombre de Walter Martínez. Pero hoy está aquí por ser desde mediados del año pasado, 2015, el presidente de la Asociación Empresarial Plaza. Con lo cual, él tiene una visión muy importante que nos puede transmitir de lo que la plataforma logística de Zaragoza ha supuesto en esta andadura desde el año 2006, en que se constituyó la asociación empresarial con más de 40 empresas en aquel momento y con unos objetivos fundamentales que siguen vivos en la asociación que él preside. Impulsar a Plaza como un referente de la actividad económica sobre la base de la logística en Aragón, ofrecer solución a problemas comunes ligados a su ubicación, promover la interrelación entre las empresas instaladas en Plaza y, por supuesto, impulsar la formación profesional de las personas que desarrollan su trabajo en la plataforma logística de Zaragoza. El gerente de la misma nos decía hace un momento que estamos yendo hacia un renacer de las plataformas logísticas con proyectos de inversión nuevos, atractivos e interesantes que vienen a instalarse en ellas y singularmente en Plaza, pero sería bueno que Alberto, como presidente de la asociación, nos diera su opinión bajo ese epígrafe global de la mesa de debate, que es las oportunidades de futuro. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes. Queremos agradecer la posibilidad que nos ofrece el Instituto de Órganos de Fomento de participar en este magnífico foro. Y, bueno, un poco por exponer, aunque el señor Tejedor ya nos ha hecho una presentación de AEPLA. AEPLA es una asociación de empresarios de Plaza, es voluntaria. Como comentaba, se funda en el año 2006 con 43 empresas que deciden organizarse para defender intereses comunes. En el año 2011 se produce un fuerte impulso debido a la incorporación de nuevas empresas y una nueva orientación de esta asociación empresarial con nuevos planes de acciones y, bueno, pues actualmente contamos más de 80 empresas. Prácticamente contamos con el 90% de la actividad empresarial de Plaza. Estamos hablando de un polígono que tiene 12.000 trabajadores, que mueve más de 40.000 vehículos diarios. Es una gran plataforma, es una gran realidad. La asociación de empresarios pues, se guía por 3 valores de visión. Hemos tenido siempre la visión de que la logística es algo muy importante para Aragón, donde podemos empezar a ser una realidad. Llevamos 40, 50 años diciendo que estamos en el centro de la zona logística de España, pero no se ha hecho nada, prácticamente nada, hasta hace 15 años. Tenemos esa visión de que estamos ahora trabajando en una buena dirección. Tenemos la misión de colaborar con DGA, con Plaza en la potenciación de esta plataforma y sobre todo somos una asociación también independiente donde valoramos los valores de legalidad, de transparencia y somos independientes económicamente, lo cual creemos que nos da un cierto respaldo y un cierto valor para poder hablar libremente de los asuntos que incumben a la plataforma. Muy bien, muchas gracias. Luego, en el turno de preguntas, podremos ampliar consideraciones. Y ahora, a Fernando Callizo, suficientemente conocido en Aragón, es la persona que me corresponde presentar. Fernando Callizo es un oscense de Sabiñánigo, con una larga trayectoria de trabajo en el sector del transporte. Junto con su hermano refundaron la actual Transportes Callizo, empresa suficientemente conocida que se dedica a la distribución regional y nacional de paquetería. Pero hoy aquí su papel es como presidente de la Confederación de Empresarios de Aragón, la COE Aragón, desde el año 2013 y preside también desde hace más de 10 años la Asociación Empresarial de Transporte de Mercancías de la provincia de Zaragoza. Cuando quieras, Fernando, nos puedes dar tu punto de vista.
Muy bien, buenas tardes, muchas gracias, Ramón. Bueno, yo voy a tratar de centrar mi intervención en tres aspectos que voy a analizar de forma muy breve. El primero de ellos, la importancia de la logística y el transporte como actividad clave y estratégica para el conjunto de la economía y de los territorios. El segundo, el importante proceso de cambio en el que está inmerso, su futuro y sus necesidades. Y el tercero, y muy relacionado con el segundo, la empleabilidad y sus requisitos. Solamente dos datos por centrarnos un poco en esta actividad en Aragón. Supone el 4,5% del valor añadido bruto. El sector aragonés está integrado por más de 6.000 empresas, de las cuales el 92% están dedicadas al sector del transporte terrestre. Y en lo que se refiere al empleo, el 60% de estas empresas no tienen ningún asalariado, es decir, es una empresa de un autónomo, y solamente el 8% de las mismas tienen más de 5 empleados. Sin duda, estos datos reflejan la excesiva atomización del sector y la imperiosa necesidad de ganar tamaño medio. Pero bueno, más allá de las cifras, en Aragón, en España y también mundialmente, el transporte es un sector económico de una importancia estratégica creciente que apoya y resulta cada vez más fundamental para el desarrollo de la actividad de los sectores de la economía. Por nombrar los de más influencia en el peso, pues hablaríamos de la industria, del comercio, del turismo, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Y por qué? Pues porque incide directamente en su rentabilidad y servicio, y se prevé además que lo haga muchísimo más en el futuro. Es un sector, además y sobre todo en el caso del terrestre y en un territorio de población dispersa como es la nuestra, como es Aragón, que resulta absolutamente básico para vertebrar el territorio, para hacer llegar el servicio a la población, para el movimiento de la misma y para asentar esta población en determinadas zonas que si no resultaría francamente complicado. Bien, transporte y logística son, y enlazo ya con el punto segundo de mi intervención, como digo, actividades de importancia creciente en la economía. Y este proceso está suponiendo cambios y requerimientos a los que las empresas y también las políticas de las administraciones deben y debemos responder con rapidez, desde luego, si no queremos perder cuota de mercado y si no queremos perder capacidad de empleo. Por una parte está la mayor apertura de la economía y la mayor competencia internacional, que exigen cada vez más capacidad para atender los volúmenes crecientes de intercambios comerciales que existen. Estamos viviendo un aumento de flujos de transporte que vienen ligados directamente a la globalización y un sistema de producción que implica una cadena de suministros que es cada vez más flexible, más fiable y más rápida. Y además, según indican las tendencias, cada vez más externalizada, ¿verdad? A esto se suma también el cambio de modelo en el consumo, con el significativo aumento que se está produciendo con respecto al comercio electrónico, especialmente en los artículos textiles, electrónicos, en la impresión 3D, pero al que se vienen sumando continuamente muchos artículos más y que, en definitiva, conlleva el desarrollo de nuevos servicios logísticos, de transporte, de almacenamiento y de distribución. Proceso que está todavía en desarrollo, pero ya con un gran crecimiento. En su propio desarrollo ya tiene un gran crecimiento y que, desde luego, sin duda, para los próximos años, pero desde ya, apunta un crecimiento espectacular. Bueno, en definitiva, estamos hablando de cambios en la producción, en el consumo, porque vienen promovidos por propios cambios en el modo de vida, ¿no? Además, adaptándose a las nuevas exigencias medioambientales que, bueno, están suscitando, sin duda, cambios en la organización de la relación al comercio, en la línea principalmente de buscar ajustar costes y tiempos de distribución y entrega y buscar fórmulas también para optimizar tanto la distribución capilar como la logística inversa. Y estos cambios llevan aparejadas fuertes inversiones en innovación, como hemos visto en las anteriores intervenciones, ¿verdad? Evidentemente, el sector de la logística y el transporte está absolutamente sumido en todas estas nuevas tecnologías, y el sector lo ha venido haciendo estas inversiones incluso en estos años de atrás de profunda dificultad, porque es que además resultan imprescindibles para atender esta demanda que cada día es más exigente y está mucho más especializada. En definitiva, la gestión de la cadena de suministro y la intermodalidad en el transporte, la automatización del almacenaje y la relación web-stock, la utilización de las pasarelas de pago en el cobro del reparto, etcétera, etcétera, hacen, y con esto paso ya al punto tercero de mi exposición, que el sector necesite cada vez más personal con más cualificación
y especializado en múltiples áreas y capaz de responder a todas estas exigencias. Y es que yo creo que todos estamos absolutamente de acuerdo en que el gran capital de una empresa es su equipo humano, por supuesto también en la logística y en el transporte, en los que esta creciente innovación e importancia de las tecnologías solo es y solo será realmente útil y rentable si se cuenta con profesionales con la formación adecuada. Hay que incrementar la competitividad y eficiencia en la gestión de la cadena de suministro y todo esto requiere innovaciones constantes, sobre todo en las TIC, digitalización, en fin, aplicaciones informáticas, por ejemplo, en el sistema de gestión integral, la interconexión empresa-operador, en todas las aplicaciones que racionalizan el control de la producción en el plano de la organización logística o dentro del ámbito del almacenaje, pues todas las tecnologías que lleva implícita, ¿no?, la automatización y digitalización de las operaciones, el picking por voz o por luz, el control de estocaje, etcétera, etcétera, o si hablamos del transporte, pues todas las tecnologías de localización y ubicación permanente de conductor y vehículo, o de planificación de rutas, de gestión de flotas, en fin, la tecnología del transporte en frío o temperatura controlada, esencial en la distribución de los productos alimenticios y su acoplamiento a la multimodalidad. En fin, sin duda, un largo etcétera, ¿verdad? En suma, una complejidad organizativa y tecnológica que exige, como digo, un alto nivel de cualificación que no siempre está disponible ni fácil de encontrar. Yo creo que se debería, por tanto, para mejorar la empleabilidad en el sector, facilitar el desarrollo de las distintas titulaciones oficiales que generen una cantera de profesionales cualificados. Y estoy hablando tanto de formación profesional como de formación universitaria. Y sin duda también es necesario dar continuidad, por tanto, estabilidad presupuestaria a los fondos de formación sectorial para ocupados que resultan absolutamente fundamentales en el sector. Con esto conseguiríamos una doble vertiente. Primero, afrontar un relevo generacional en el sector en el que el 26% de los trabajadores está por encima de los 50 años, cuando la media del resto de los sectores de la economía está por debajo del 22%. Luego ahí hay un diferencial importante. Y, por otro lado, sin duda, atraer hacia el transporte a personas cada vez más cualificadas. Como has pedido tiempo, Ramón, ya termino. Por supuesto, estoy convencido que hay que dar continuidad a la apuesta logística de la comunidad, sin duda, como se viene haciendo en los últimos años, con difusión y proyección de la misma. Yo creo que este foro pilot es un excelente foro para él. Y antes el director de las plataformas logísticas ha hablado de las infraestructuras. Evidentemente, debemos seguir peleando y luchando por esas tan necesarias y, desgraciadamente, tan olvidadas en los últimos años infraestructuras de todo tipo, que además resultan absolutamente fundamentales para el desarrollo de la actividad. Muchas gracias, Fernando. Ahora